Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Iniciamos una nueva emisión del informativo Nepurudi Noticias, enviándoles un cordial saludo a nuestros hermanos indígenas que se conectan con las diferentes emisoras indígenas y comunitarias del país. Gracias por sintonizar el informativo oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Y estos son nuestros titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Características del Censo Nacional de Población y Vivienda. Así va el proceso de consulta previa a la reforma a la Ley de Tierras. ¿Cuántos somos y a qué pueblos pertenecemos? Circular oficial del DANE para solicitar colaboración para alcaldes, gobernadores y autoridades indígenas. Los pueblos indígenas también gozan de sus juegos tradicionales. Indígenas y Coldeportes se reunieron para avanzar en construcción de política pública de deporte indígena. ¿Cómo participan e intervienen las comunidades en Censo Nacional 2018? Colombia será sede del Foro Social Panamazónico en 2019. Traslado de esculturas del Parque San Agustín Huila preocupa a comunidades indígenas. Noticias, noticias, noticias. En la nota editorial de Nepurudi Noticias expresamos el pensamiento que tienen nuestros sabios mayores y autoridades tradicionales. En esta oportunidad nos acompaña Miriam Chamorro Caldera, representante legal de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, quien expone la importancia de identificar y reconocer todos los territorios indígenas, teniendo en cuenta que nosotros, los pueblos indígenas, vivimos en un territorio que es fuente de nuestra cultura y nuestras costumbres. En algunos casos, este territorio indígena ha sido constituido legalmente como resguardo y otras veces no. También puede tratarse de una reserva indígena, de un territorio ancestral, asentamiento o parcialidad. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Apreciados compañeros indígenas de todo el país, por muchas razones hemos tenido que salir en ocasiones de nuestros territorios. Si el censo o los censistas nos entrevistan en una ciudad, en la cabecera municipal, en un poblado que no es el nuestro, lo importante es que le digamos a ese censista que somos indígenas. Si estamos de paso, le tenemos que decir
cuál es nuestro resguardo, cuál es nuestra comunidad. Igual, si estamos desplazados por fuerza mayor y ya vivimos en un territorio como una ciudad, sea Medellín, Quibdó, cualquiera que sean las ciudades de este país, en donde estemos, también le tenemos que decir al censista que nos busque la parte donde habla de las etnias, de los pueblos indígenas. Y allí le decimos, señor censista, yo soy de este pueblo, estoy aquí con mi familia, y hacernos contar de ese censista como compañeros indígenas. No importa si estemos haciendo una diligencia en una ciudad, en una cabecera municipal, o si por fuerza mayor estamos desplazados. Para los desplazados tenemos que decir que nos vamos a censar como desplazados y como indígenas, pero sobre todo como indígenas. Esta recomendación es importante porque muchas veces llega el censista y nosotros nos censamos como personas comunes y corrientes. No, tenemos que censarnos como lo que somos, como pertenecientes a un pueblo indígena. Ejemplo, yo, Miriam Chamorro, estoy viviendo en Bogotá. Tengo que decir que soy indígena del pueblo Embera Dóvida, que pertenezco a un cabildo, que soy de una organización, y si estoy con mi familia allí, pues hacer censar también a toda mi familia. Pero lo importante es que nos cuenten como indígenas. Lo más probable, porque así está acordado con el DANE, es que van a ser censistas indígenas los que van a llegar a las comunidades, a los resguardos, a los territorios ancestrales indígenas. No importa que el territorio no sea resguardo, pero si es territorio ancestral indígena, allí debemos esperar a los compañeros censistas que llegarán hasta nuestros territorios. Si estamos por fuera, en una ciudad, en una población urbana, en cualquier pueblo del país, pues allí al censista que nos toque entrevistarnos, pues le decimos nuestra condición de pueblo indígena. Ajú en verana, mutrutama Miriam Chamorro Caldera, en verana, baude de pena, uni en verara, censora tachienhua de yacherua, arinda en verara, juezadita, arinda. Mi nombre es Miriam Chamorro, soy del pueblo Embera y de la comunidad del Baudó, de la región del Baudó. Invito a todos los emberas indígenas del país para que se cuenten. Ya el censo llega a nuestros territorios. Contémonos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? La nota editorial que fortalece el pensamiento propio de nuestros pueblos indígenas. Recuerden que en esta oportunidad estuvimos acompañados por Miriam Chamorro Caldera, representante legal de Gobierno Mayor. Varios hechos significativos que ocurrieron en el transcurso de esta semana en nuestras regiones y comunidades indígenas. En nuestro informativo Nepurudi Noticias conoceremos a través de una entrevista realizada a Mauricio Perfecti, director del DANE, las características del Censo Nacional de Población y Vivienda. Por otra parte, ya que la gran mayoría de la población colombiana se encuentra en modo mundial, queremos desde nuestro informativo resaltar los juegos tradicionales autóctonos de los pueblos indígenas y cómo estas actividades influyen en el desarrollo de su cultura. La participación e intervención de las comunidades indígenas en el proceso censal ha sido fundamental, ya que durante meses las distintas organizaciones trabajaron por el fortalecimiento del enfoque diferencial étnico en todo este proceso, para que así quedemos todos bien contados. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE inició este año el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Se considera la operación estadística más importante que hace el país. Ya comenzó la segunda fase del censo, la etapa puerta a puerta, para la cual se ha conformado un gran equipo operativo, entre los cuales se encuentran censistas, supervisores y coordinadores de campo, quienes se encuentran visitando los hogares. Por esta razón, en entrevista con Mauricio Perfecti, director del DANE, conoceremos las características de este censo.
Noticias. El censo es el conteo y la caracterización de todas las personas que habitamos el territorio colombiano, así como de nuestras viviendas y hogares. Gracias a este proceso se recoge información sobre cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos y cómo vivimos los pueblos indígenas. En entrevista con Mauricio Perfecti, director del DANE, conocimos detalle de cómo fue el proceso censal para los pueblos indígenas, saber para qué sirve y cómo se llevó a cabo. Bueno, el DANE es la entidad estadística del país, encargada de producir la información estratégica que requiere la nación para las grandes tomas de decisión de todo orden. Es una entidad que va a cumplir casi 65 años y es la encargada de la realización de los censos, entre otras muchas operaciones. Un censo es la operación estadística más importante de cualquier país. Un censo nos permite saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Y con esta información es la que se toman las grandes decisiones, tanto a nivel de la nación, a nivel de los departamentos, a nivel de los municipios y a nivel de los gobiernos, de los gobiernos propios. Entonces, el censo nos permite poder conocer toda la información que necesita el país para los próximos 10 años. Los datos recogidos a través del censo son registrados y analizados por el DANE, quien dará a conocer los resultados que son muy importantes, por ejemplo, para el ajuste, la actualización y elaboración del enfoque diferencial en políticas, planes y proyectos dirigidos a nuestros pueblos indígenas, para complementar los planes de salvaguarda, los planes de vida y proyectos comunitarios. Bueno, lo primero es que es un censo que hemos venido construyendo por primera vez en la historia de los censos del país y de toda América Latina, de manera concertada, de manera participativa, con los mismos pueblos indígenas. Poder tener y construir un país incluyente requiere de información estadística igualmente incluyente, de tal manera que poder saber, ¿sí?, cuántos somos en cuanto a pueblos indígenas, dónde viven esos pueblos indígenas, cómo viven esos pueblos indígenas, pues les va a permitir tener información propia de sus propias condiciones y pues con base en esa información propia de sus propios pueblos, de sus propias condiciones, les va a permitir pues tener la información que se requiere para sus propios programas, para sus propios planes, para la construcción de planes de salvaguardia. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. Las organizaciones indígenas y el gobierno nacional completaron más de 15 días tratando de acordar elementos sustanciales para reafirmar derechos territoriales de los pueblos indígenas y así avanzar en el cumplimiento de la ruta metodológica en el marco de la consulta previa del proyecto de ley por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras. Así va el proceso de consulta previa frente a estas reformas. Esta es una ley crucial para los pueblos indígenas y con la reforma del gobierno parece tener todo el interés de favorecer a los grandes latifundistas del país. Esa es la razón por la cual en estos días la discusión que se da en el Hotel Inter de Bogotá ha sido poco el avance que se ha logrado tener. Justamente autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, realizó un pronunciamiento oficial esta semana en la cual se expresó de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad
totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de la reforma a la Ley 160 de 1994. Gobierno Mayor es enfático en afirmar que este proyecto de ley no es coherente con el acuerdo de paz y con los principios generales de la reforma rural integral, no garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado, contiene artículos que a todas luces son inconstitucionales e ilegales, atentando e irrespetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, y más aún de las comunidades campesinas de todo el país que no podrán acceder a la distribución de tierras rurales, sino que verán cómo grandes empresas agroindustriales del sector minero energético, terratenientes, colombianos y extranjeros se apoderan de la tierra y de los medios de producción, puntualiza la Organización Nacional Gobierno Mayor a través de un comunicado. Esta semana continuó la discusión con la etapa densa para el proceso después de escuchar las intenciones del gobierno con cada uno de los artículos de la propuesta de reforma. Las organizaciones indígenas tendrán que exponer las inquietudes que tienen frente a la exposición del gobierno. Al final de la jornada, el gobierno nacional establece que las posiciones son diametralmente opuestas y que hay temas que desbordan la capacidad de decisión del equipo técnico del gobierno nacional. Noticias. Reconocernos como indígenas e identificar nuestros pueblos permite fortalecer las identidades propias, visibilizar la diversidad étnica y consolidar aspectos socioculturales y territoriales que hemos exigido durante años. Por eso sabemos cuántos somos y a qué pueblos pertenecemos. Sabemos que el reconocimiento étnico de la población indígena ha sido parte de la lucha y resistencia como pueblos. Nuestra reivindicación de derechos se fortalece con la Constitución Política de Colombia de 1991, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, a los resguardos indígenas como entidad territorial de carácter especial y proclama el respeto del desarrollo de la identidad cultural, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Reconocernos como indígenas e identificar nuestros pueblos permite fortalecer las identidades propias, visibilizar la diversidad étnica y consolidar aspectos socioculturales y territoriales que hemos exigido. Así que estemos pendientes cuando nos pregunten si nos reconocemos como indígenas, para que orgullosamente respondamos sí. Igualmente es importante que demos el nombre del pueblo al que pertenecemos. Mi nombre es Agustín Almendra, soy del resguardo Misac de Curachá, del municipio de Cajibío, Cauca. Mi inquietud sobre el censo es si me van a preguntar sobre mi comunidad, qué identidad pertenezco. Esta parte es muy importante, que nosotros sepamos de dónde venimos. La historia para nosotros es muy importante. El hecho de ser Inga, el hecho de ser Camsá, el hecho de ser Embera, el hecho de ser Misac, Nasa u otros pueblos. Importante sentirse orgulloso, importante contabilizarse y también que se sepa que nosotros aún vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir agrandando y queremos que el país, el mundo nos reconozca en ese sentido, nos tenga respeto así como nosotros respetamos y que cada pueblo se sienta orgulloso de lo que es. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias. Durante 64 años, el DANE ha censado a los colombianos, acumulando una gran experiencia en cómo y qué preguntas hacer en el formulario censal. Por eso los residentes en Colombia que participan del Censo Nacional de Población y Vivienda serán factores claves en este proceso, ya que a través del censo recibirán la visita del censista en su casa. A continuación compartiremos la circular oficial del DANE, donde se solicita la colaboración de alcaldes, gobernadores y autoridades indígenas.
Para esto hay que tener en cuenta que el censista pedirá los documentos de identificación de los miembros del hogar con el fin de tener registros administrativos, los cuales permiten cruzar la información entre las entidades y conocer de manera anónima las características de la población. Noticias. Ahora, en Nepurudi Noticias, daremos un dato histórico y particular. En esta oportunidad está relacionado con los conocimientos tradicionales, creencias y destrezas que poseen los pueblos indígenas en el mundo. Los conocimientos locales e indígenas hacen referencia al saber y a las habilidades y filosofías que han sido desarrolladas por sociedades de larga historia de interacción con su medio ambiente. Para los pueblos rurales e indígenas, el conocimiento local establece la base para la toma de decisiones en aspectos fundamentales de su vida cotidiana. Este conocimiento forma parte integral de su sistema cultural, que combina la lengua, los sistemas de clasificación, las prácticas, las interacciones sociales, los rituales y la espiritualidad. Los conocimientos tradicionales son elementos importantes de la diversidad cultural. Ahora se está reconociendo el valor de los conocimientos tradicionales. Desde los tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido los depositarios de los conocimientos y los recursos tradicionales y han aplicado el derecho consuetudinario consagrado en la cosmología espiritual. Los colonizadores y los estados postcoloniales debilitaron y destruyeron gran parte de los conocimientos tradicionales que incluyen el derecho consuetudinario y el folclore al imponer sus propios sistemas jurídicos, sus conocimientos y su concepción del mundo a los pueblos indígenas. Pero en la actualidad se aprecia cada vez más el valor y el potencial de los conocimientos tradicionales. Noticias. Las noticias, acontecimientos o historias de los pueblos indígenas la podrán escuchar en Nepurudi Noticias todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. Los invitamos a una breve pausa y en minutos regresamos con más información que producimos desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Estamos en censo. Pueblos indígenas, vamos a contarnos. Es hora de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Este es el primer censo consultado y concertado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Censo 2018. Información fundamental para la construcción de políticas públicas diferenciales. ¡Estamos en censo! Pueblos indígenas, MPC Indígena, DANE, Gobierno de Colombia. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijao, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Namang pa jauh madia bikin abua sompiata kafibida to padamana pananta namang pa Bogotá deba mutrina Luis Ángel Hindra Manjoma nang momento de pues nama abua. Mi nombre es Luis Ángel Hindra Manjoma, hago parte del programa de Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Quiero mandarle un cordial saludo especial a todos los pueblos indígenas que congregan aquí al Gobierno Mayor. Muchas gracias. El censo poblacional, la mejor manera de contarnos. El censo poblacional es la mejor manera para contarnos y visibilizar a nuestras comunidades indígenas. Por un trato más igualitario e incluyente, yo me censo. Como autoridad mayor, invito a todas las comunidades para que participemos y hagamos un buen trabajo junto a los censistas por nuestra pervivencia.
Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Mi nombre es Magnolia Morales Zamora, hago parte del equipo técnico de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Un fraterno saludo a toda nuestra gente en territorio, a nuestras mayores, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes, para que nos sigan acompañando y escuchando. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente, hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno, porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo y no había necesidad de contar. ¿A través del censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día. Pues lógicamente hoy, para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Invitamos a todos nuestros oyentes para que se conecten por medio de nuestra emisora oficial en la página principal www.gobiernomayor.org. También a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Este espacio informativo está dedicado a todos nuestros hermanos indígenas. Por eso tenemos varias noticias importantes, especialmente esta. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. El pueblo Yanacuna es un grupo indígena que habita en 6 departamentos de Colombia, en su gran mayoría en el departamento del Cauca y Huila. Ellos hablan el idioma español, aunque son poseedores de raíces de su lengua quechua. En diálogo con el gobernador Edward Imbachí, conocimos qué juegos tradicionales se practican desde esta cultura indígena. Noticias. Mi apellido es Mateus Imbachí, soy gobernador de la jurisdicción del Cabildo Indígena Yacuas, del pueblo Yanacuna, del municipio de Palestina, del departamento del Cauca. Bueno, usted ha socializado unos juegos y ha compartido una experiencia, digamos, en esta socialización de unos juegos que se realizan allí en la comunidad, en el resguardo. ¿En qué consisten estos juegos? Sí, como es costumbre, dentro de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, en el caso del pueblo Yanacuna, ahí en el municipio de Palestina, en el departamento del Huila, nosotros tenemos como costumbres cada año, dentro de las fiestas andinas, cuando celebramos el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, hacer nuestros encuentros en los cuales la comunidad se congrega, en la cual los mayores, las mayoras, los niños, las niñas, todos disfrutamos, nos integramos y de alguna manera ponemos en práctica esos conocimientos ancestrales que son los juegos tradicionales, como lo es la carrera de encostalados, como lo es la vara de premios, como lo es también el tuzo, como lo es también el juego de piedra con de tejo de piedra, y en fin, otros juegos también que los hemos también adoptado, como el trompo, como el juego de la pelota, y otras competencias internas también, como el cuitapao, por ejemplo. Esos son juegos que venimos practicando
como pueblos, como comunidad yanacona, para rescatar esa memoria cultural, histórica que tenemos los pueblos andinos, que no dejamos perder, que lo seguimos aún como compromiso también de cultura étnica, de seguirlos reviviendo. Y en el caso que corresponde para la comunidad yacuas, es cada año que revivimos estos juegos. ¿Hace cuánto vienen realizando esa práctica? Esa práctica, digamos, ya viene, pues tiene su tradición. Hace más de 25 años, ahí en el municipio de Palestina, en el Cabildo Yacuas, se hace internamente. Hace ya 25 años, cada año se celebra eso. ¿Y reciben recursos de alguna entidad? No, digamos, para estos eventos dentro de los 25 años, solamente una sola vez hemos tenido la posibilidad de que el Ministerio de Cultura, por Mesa de Concertación Nacional, nos apoyen con algo, sí, para que pudiéramos también desarrollar estos juegos, como darle un poco más de publicidad, que es la primera vez que se le da publicidad a los juegos, porque las anteriores veces siempre se han desarrollado, pero al interior de la comunidad, y de esa misma manera. Entonces la idea es que podamos de ahora en adelante seguir dando publicidad para que podamos ser más incluyentes con la demás comunidad, incluso la del municipio y la de los demás municipios, y que también podamos llevar e invitar a las demás comunidades indígenas que estén en el departamento del Huila para que puedan compartir con nosotros esta práctica tradicional que es incluyente, que es participativa, que además también llena de alegría y llena también de recuerdos a los mayores y mayoras que practican estos juegos. Claro, para finalizar, ¿cuál es como el aporte real, digamos, cuál es como si qué significa, qué le aportan estos juegos cada vez que se realizan al resguardo, a la comunidad? Bueno, en primera medida, fortalecer la memoria histórica, ¿sí? La memoria histórica de un pueblo, la memoria histórica y los usos y las costumbres, fortalecen la pervivencia también de la parte cultural de la comunidad indígena yacuas y fortalece al pueblo yanacona, y además también trae alegrías, trae también muchas emociones, también trae participación, y lo más importante, que la comunidad se integra, que la comunidad de alguna manera revive esos recuerdos, y ahí se ve plasmado también la ancestralidad, donde podemos también todos ahí vivir, participar, recordar y por sobre todo en la práctica sana de esta actividad cultural. Y para usted como gobernador, como indígena yanacona, ¿qué significa, qué lectura hacen, qué opinión tienen alrededor de estos lineamientos de política pública que se están construyendo? Bueno, de alguna manera tiene que haber orden, ¿sí? Un orden, un orden legal, ¿no? Que regule, que reglamente estas prácticas que son derechos dentro de la ley de origen, del derecho mayor, pues son ya actividades que al estar dentro de las prácticas culturales, pues son derechos ganados, son derechos propios, de verdad. Pero esos lineamientos, claro que sí son fundamentales, porque de alguna manera le dan un parámetro, ¿sí? Le dan una ruta, por lo menos, para que las comunidades no se sientan abandonadas y sobre todo se pueda seguir, ¿sí? Visibilizando para que no se olviden y que no se vaya más a la negación de estos juegos, de esas prácticas culturales. Son importantes los lineamientos porque le dan una herramienta más jurídica, además, donde los pueblos indígenas que practicamos estos juegos tradicionales, que no dejamos que se pierda esa memoria tanto colectiva como memoria histórica, podamos también seguirlo desarrollando con una herramienta de peso legal también, además. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En días pasados, delegados de las 5 organizaciones indígenas con asiento en la Mesa Permanente de Concertación MPC se reunieron con Coldeportes en proceso de concertación del documento que da los lineamientos de política pública dirigidos al gobierno nacional, departamental, distrital, municipal y entidades deportivas y los territorios indígenas para la recuperación, promoción y el fortalecimiento de las prácticas ancestrales, las actividades deportivas propias y deportes convencionales de los pueblos indígenas. El propósito es continuar con los anhelos de los pueblos indígenas mediante la lucha, ya que este proceso empezó en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y su protocolización para desarrollar la propuesta de la MPC, en donde se pactó
que las organizaciones indígenas elaborarían el documento de lineamientos para los entes deportivos departamentales, municipales, distritales y entidades deportivas en materia del sector. En el desarrollo de esta actividad se cuenta con la presencia del Ministerio del Interior a través de su delegada de la Dirección de Etnias y la Escuela Nacional del Deporte, la primera como garante de este espacio y la última para aportar desde la experiencia en el sector. Mi nombre es Edwin Giovanni Chinguat, hago parte del equipo técnico de Gobierno Mayor, acompaño el proceso de la consulta de la política pública de lineamientos dirigidos a los entes territoriales con Coldeportes y las organizaciones indígenas. Digamos que la reunión parte o es uno de las últimas fases de todo el proceso de la construcción de los lineamientos de política pública. Previo, digamos, a esta última reunión de concertación que se dio en los últimos días, se hizo unas socializaciones al interior de cada una de las organizaciones indígenas de acuerdo a sus procesos organizativos, en los cuales se indagó a las autoridades indígenas de los territorios cuáles eran las percepciones o las inquietudes, necesidades o visiones que tenían en relación al deporte y a los juegos ancestrales al interior de cada uno de los pueblos. Entonces, digamos, eso además responde a uno de los compromisos enmarcados o surgidos dentro de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, uno de los dos compromisos que el primero fue, digamos, construir los lineamientos de política pública con Coldeportes, y el otro que era, digamos, fomentar y apoyar y promover la implementación de los lineamientos. Uno de los pocos, digamos, acuerdos que se cumplieron en el marco de la consulta del Plan de Desarrollo. Entonces, las organizaciones indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación acuerdan con Coldeportes una ruta metodológica en la cual se hace en 3 fases básicamente. La primera fase consistió en hacer una elaboración de un documento base, que el documento se iba, digamos, a llevar a los territorios en la segunda fase. Esta primera construcción de ese documento base contó, digamos, con la participación activa de los equipos técnicos de las organizaciones indígenas. Después, digamos, de hacer ese documento base, lo que se hace es, digamos, hacer las socializaciones en cada una de las organizaciones indígenas con sus autoridades. Y posteriormente se hizo, digamos, una concertación técnica del documento ya socializado en los territorios entre las organizaciones, documento que posteriormente se lleva en una tercera fase a la concertación técnica con Coldeportes. La reunión tuvo lugar en la Villa Deportiva. En ella, digamos, se abordaron los diferentes temas que se trajeron desde los territorios. Los lineamientos específicos se resumieron en 3 lineamientos. El primero, que es relacionado con la investigación de las prácticas culturales y ancestrales. Lo que nosotros pudimos identificar, digamos, en el transcurso de este proceso es que existen las prácticas que son ancestrales y son propias de los pueblos indígenas en relación al juego y en relación al deporte, y las prácticas que son apropiadas, que también, digamos, innegablemente han sido asumidas por los pueblos indígenas. El caso del fútbol, que es un deporte convencional, no podemos negar nosotros que en todas las comunidades, digamos, se practica ese deporte, y eso tiene que ser fomentado y promovido también al interior de estos lineamientos. El primer componente que nosotros identificamos es el componente investigación. Lo que nosotros queremos es hacer, digamos, un proceso de rescatar esa memoria cultural de los pueblos indígenas, porque las prácticas ancestrales no únicamente deben ser vistas como la actividad física o el aprovechamiento del tiempo libre al interior de los pueblos indígenas, sino que van más allá y abordan temas tan estructurales como la transmisión cultural de las generaciones antiguas a las nuevas generaciones, y que, digamos, establecen también ese tejido social al interior de las comunidades. Entonces, ese componente de investigación inicialmente nos ayuda a identificar y a poder rescatar, digamos, y a revitalizar esas prácticas ancestrales, poderlas documentar, y que, digamos, nosotros tengamos un repositorio que pueda ser objeto también de consulta para los jóvenes y para las nuevas generaciones. Lo que nosotros proponemos es que se fomenten y se promuevan, digamos, estas prácticas, las prácticas propias y las prácticas apropiadas, el fomento, la promoción y el fortalecimiento, porque nosotros estamos discutiendo de que las prácticas, digamos, ancestrales no se fomentan y no se promocionan. Las prácticas ancestrales se viven y son vivencia diaria de cada uno de los pueblos indígenas. En ese caso se fortalecen, no se fomentan ni se promueven.
Y finalmente, digamos, un componente de comunicación que nos ayude a visibilizar esas prácticas ancestrales desde adentro hacia afuera, que sean reconocidas en el marco de la construcción del Estado pluriétnico y multicultural que tenemos en Colombia. La concertación, digamos que llegó a buen término, pudimos concertar la mayor parte de las propuestas que venían desde los territorios en el marco de esa concertación técnica con Coldeportes. Se ha construido, digamos, ya un documento que está a puertas de ser protocolizado, que digamos que es lo que viene, el proceso que viene últimamente. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Algunas mujeres y hombres indígenas se encargarán de realizar el censo, es decir, serán los censistas y supervisores de la fase presencial de este proceso. Esto significa que seremos jefes municipales, supervisores y censistas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad garantizar la cobertura total de nuestros territorios, la calidad y la oportunidad de entregar la información recolectada. Purudi Noticias les contaremos cómo ha sido la participación e intervención de las comunidades en este Censo Nacional 2018. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Andrés Beltrán, bogotano de nacimiento, antropólogo de profesión, y acompaño el proceso organizativo de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, hace 4 años, y desde el 2015, finales de 2015, iniciamos el proceso de consulta y concertación para la participación de los pueblos indígenas en el 18º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda. El proceso de la consulta, como lo acaba de decir, fue un proceso largo. Tenía como objetivo primordial generar información de calidad y cubrimiento. Información estadística que sirviera a las comunidades en un futuro mediano y próximo para su planeación. Entonces, dentro de los criterios, se le propuso al DANE que una de las propuestas era la participación de personal indígena como censistas y supervisores para acompañar los operativos censales en los territorios indígenas. ¿Cuáles fueron los criterios? Uno, pues el conocimiento geográfico que tiene la gente de su territorio. Eso nos garantizaría un poco el cubrimiento y que no se quedara, digamos, ninguna vivienda indígena por fuera. El otro criterio muy importante también es el criterio lingüístico. Digamos, tiene que ver con las formas comunicativas propias y cómo censistas iban a abordar de una manera adecuada dentro de los parámetros culturales las entrevistas en cada una de las viviendas. Digamos, teniendo en cuenta que uno de los requisitos que pide el DANE dentro de su diseño operativo es que haya un informante idóneo, y generalmente en las viviendas los informantes idóneos son mayores. Entonces era como para articular todo este operativo censal que plantea el DANE junto con digamos, las pautas culturales de las comunidades. Por otro lado, digamos, la gente está muy contenta, la gente ha estado como muy expectante sobre el tema del censo. Se han estado preparando, digamos, para esto, y en algunos casos, digamos, han logrado concientizar la importancia que tiene el proceso como es la primera vez que se hace una consulta sobre un censo nacional de población aquí en el país, y creo pues que en Latinoamérica y en el mundo esos procesos casi nunca se consultan. Y dos, digamos, conscientes de la importancia de generar una información de calidad y cubrimiento. Bueno, listo. Para los compañeros que asumieron esa responsabilidad, digamos, tienen un compromiso con su comunidad, ya que ellos son como, digamos, dentro de ese andamiaje las piezas más importantes, porque son finalmente los que van a recoger la información en las viviendas. Tienen la responsabilidad de aplicar todo el formulario, tienen la responsabilidad de orientar a las personas en aquellas preguntas que de pronto la gente no tenga clara, tienen la responsabilidad para hacer esto de estudiar el formulario, preguntar si no comprende algo. Hay unas preguntas muy importantes, preguntas de ubicación, preguntas de autorreconocimiento, preguntas de desplazamiento interno, las cuales son cruciales para la proyección en un futuro de las comunidades, pueblos, asociaciones y organizaciones. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Purudi Noticias.
Los invitamos para que todos ustedes nos escuchen los días sábados a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país a partir de las 12 del mediodía. En aras de defender la Amazonía y posicionar los problemas que afronta en la agenda nacional e internacional, diferentes organizaciones que protegen los derechos del medio ambiente preparan el Foro Social Panamazónico. Este será un espacio en que se definirán los detalles para el evento a realizarse el próximo año 2019 en Colombia, el cual contará con la presencia de 1.500 personas de los 6 países de la cuenca andino-amazónica. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias. Colombia será sede del Foro Social Panamazónico en 2019. Para perfilar las líneas del debate, más de 50 líderes sociales que hacen parte de las comunidades y procesos campesinos indígenas, comunales y comunitarios del Putumayo y Caquetá se reunieron en Mocoa el 6 de junio. Allí reflexionaron sobre las problemáticas que afrontan como parte de la cuenca amazónica. El 9º foro se realizará en Colombia. De acuerdo con Javier Marín, integrante de la Asociación Minga, el Foro Social Panamazónico está inspirado en el Foro Social Mundial que surgió en la década pasada, que se creó alrededor del territorio de la Amazonía. Durante el 8º foro que se realizó en Perú, se decretó que la 9ª edición se llevará a cabo en Colombia para fortalecer los procesos de diferentes iniciativas que buscan desarrollar soluciones para defender el territorio. Marín recuerda que en el evento se han construido procesos de articulación con las organizaciones territoriales, entendiendo que la Amazonía es un ecosistema sociocultural que abarca desde los Andes hasta el Atlántico. En esa medida, lo que se ha buscado con las organizaciones es posicionar la problemática del Amazonas en la agenda internacional y nacional. Estas son las problemáticas que tiene la Amazonía. Recordó que en Colombia la política de intervención de las empresas transnacionales ha puesto en riesgo al Amazonas. La política extractivista, la ganadería extensiva y la agroindustria son ejes fundamentales que amenazan los ecosistemas andino-amazónicos. Además, las políticas gubernamentales enfocadas a la explotación turística y el capitalismo verde requieren procesos de articulación de las organizaciones para hacerles frente. De igual forma, Marín enfatizó que en el tema de la Amazonía no ha tenido una mayor trascendencia en diferentes países, por lo que las plataformas como el Foro Social Amazónico sirven como mecanismos para hacer conciencia de la importancia del territorio para Sudamérica. Con la definición de Mocoa como la sede para el evento, se constituyó el comité local como una medida para organizar la agenda a tratar en el desarrollo del foro. Se espera que los 9 países en donde tiene influencia la Amazonía participen de forma activa del evento que tendrá lugar el año que viene. Las problemáticas de este territorio serán tratadas allí con la intención de generar dinámicas que ayuden a construir políticas y lazos entre las organizaciones para defender el territorio y la vida del Amazonas. Noticias. Gracias, hermanos indígenas, por continuar con este espacio informativo para todos ustedes, Nepurudí Noticias. Teniendo en cuenta que el Parque Arqueológico de San Agustín es uno de los más importantes espacios arqueológicos de Colombia, ubicado al sur del departamento del Huila y declarado en 1995 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Nepurudí Noticias, en diálogo con el gobernador de la comunidad Inga de San Agustín Huila, Juan Carlos Jamioy, nos explicó en qué consistió el impedimento que ellos realizaron para el traslado de estas esculturas del Parque San Agustín y cuál ha sido la solicitud ante el gobierno nacional. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. La comunidad indígena de San Agustín, Huila, lleva una lucha intensa por defender su territorio y el patrimonio cultural que durante siglos han adquirido, especialmente frente al traslado de diversas piezas arqueológicas que debían ser trasladadas hasta Bogotá. Juan Carlos Jamioy, gobernador de la comunidad Inga de San Agustín Huila, explica en qué consistió este impedimento y qué le solicitan al gobierno nacional. Nosotros hemos venido desde hace tiempos
haciendo un proceso de defensa no solo del territorio, sino de nuestro patrimonio. San Agustín es muy rico en este patrimonio, digamos, en cuanto a las esculturas, y hemos venido oponiéndonos. Por ejemplo, nosotros nos opusimos en el 2012 a un traslado que quisieron hacer de 20 esculturas muy representativas de nuestra cultura hacia la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque no se hacía bajo las condiciones, digamos, técnicas y de seguridad. E inclusive hay algunas esculturas que en el parque arqueológico están ancladas con cemento, con concreto. Cuando las fueron a despegar dañaron algunas de ellas, ¿sí? Entonces nosotros nos opusimos porque el Ministerio de Cultura tiene un manual de cuidado y conservación para el patrimonio cultural, y dentro de ese manual está la piedra. Entonces, en ese manual dice que la piedra no puede ser sometida ni a fricción, ni a vibración, ni a cambios de temperatura. Las esculturas iban a estar sometidas a toda esa clase, digamos, de atropellos. Entonces nosotros no estuvimos de acuerdo por eso, y en primer lugar el principal objetivo es porque para muchos visitantes, para los turistas, para mucha gente, estos son esculturas en piedra. Para nosotros, las comunidades indígenas, desde nuestro punto de vista, desde nuestra cosmogonía, son símbolos sagrados, no son simplemente esculturas, son símbolos sagrados para nosotros. Por eso nosotros respetamos, defendemos mucho este patrimonio. Entonces hubo un problema bien grande con el gobierno, ¿sí? La gente nos apoyó. Otras comunidades indígenas del Putumayo, del Tolima, del Cauca se unieron, hicimos varias marchas y no dejamos que este patrimonio saliera, ¿sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos luchando ¿para qué? Para que el Instituto Colombiano de Antropología, que es el encargado de cuidar y proteger supuestamente estos sitios arqueológicos, no solamente el parque arqueológico como sitio principal, digamos, sino los demás lugares sagrados, porque no son sitios, para mucha gente son sitios turísticos, pero para nosotros son lugares sagrados. Entonces, digamos, él no ha cumplido con el proteger estos sitios sagrados, el Instituto Colombiano de Antropología. Nosotros vemos que están ahí más que todo por unos intereses económicos y no porque realmente quieran y protejan este patrimonio que es tan importante para nosotros, para las comunidades indígenas. Entonces, nosotros ahorita, el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asuntos Indígenas, adquirió un compromiso para hacer una reunión en territorio en San Agustín con el director del Instituto Colombiano de Antropología, porque se ha descuidado algunos sitios que son sagrados. Por ejemplo, la Chaquira, que es un sitio muy bonito que está sobre el cañón del río Magdalena, es un sitio donde se hacían rituales al río, a la naturaleza, y el instituto lo tiene muy abandonado. La gente entra, lo pisa, lo toca. Entonces va este sitio, estas esculturas que fueron talladas sobre la roca, ¿sí? Que es producto de la erupción volcánica, pues producto de ese vandalismo, digamos, de la gente, se están deteriorando. Y el instituto hace muchos años se les ha avisado, se les ha escrito, y pues no ha asumido un compromiso serio, ¿sí? Entonces nosotros queremos reunirnos para eso. Hay un proceso que se inició hace mucho tiempo. Nosotros recogimos unas firmas con una persona que es no es de San Agustín, pero que hace mucho tiempo vive allá, se llama David Dellenbach. Él es un antropólogo que nos ha apoyado mucho, ha trabajado mucho en defender la cultura. Nosotros hicimos un oficio. Yo personalmente se lo entregamos nosotros a la ministra de Cultura, Mariana Garcés. ¿Para qué? Para repatriar unas esculturas que fueron llevadas en 1914 por Konrad Theodor Preuss, que fue un etnólogo alemán que vino hacia 1913, llegó a Colombia, y supuestamente él vino con el fin de investigar. Pero ¿qué hemos descubierto? Hemos descubierto que él vino a saquear este patrimonio. Y hacia 1914 se llevó un sinnúmero de esculturas. Nosotros teníamos información, por ejemplo, que eran 6, y resulta de que nuestro amigo David Dellenbach, él viajó al Museo de Berlín en Alemania y descubrió que no eran 6, sino que había mucho más esculturas. Entonces, el proceso para la repatriación de estas esculturas
pues viene desde hace muchos años, desde el 2012 más o menos. El ministerio no había hecho nada, ni el gobierno. Entonces, a través de una denuncia que puso un abogado, que él es de la ciudad de Medellín, el doctor Diego Márquez, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues se obligó al gobierno a que repatriara, a que hiciera todas las acciones para repatriar ese patrimonio, esos símbolos sagrados que están allá. Y pues ahora se está adelantando esas acciones. Nosotros como comunidad indígena pues queremos solicitarle al gobierno alemán, a través también de un oficio, directamente para que repatriemos ese legado, esos símbolos sagrados que son importantes para nosotros, y que cuando se repatrien aquí en Colombia, todas las esculturas llegan al sitio de origen, o sea, San Agustín, que no se quede ni una en Bogotá, sino acá. ¿Por qué? Porque es que para nosotros, para el turista, es muy importante, digamos, el turista que aprecia esa cultura, que estén en todo su contexto histórico, en el contexto original de ellos, en el sitio original. Entonces, nosotros queremos hacerle un pedido al gobierno, que por favor cuando se repatrien esas esculturas vuelvan a su sitio original, o sea, al Parque Arqueológico de San Agustín Huila, que están en su territorio, porque ese es un territorio mágico y sagrado, pues ancestral, que es donde deben estar estas esculturas. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias. Aquí termina el bloque informativo de Nepurudí Noticias. A todos ustedes, gracias por su amable atención. Los esperamos en una próxima emisión y recuerden visitar nuestra página web oficial www.gobiernomayor.org para que estén al tanto de toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. También para que nos escriban a nuestro correo oficial y nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales, en Facebook como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y Twitter como @Gobierno Mayor. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.